Saludarles, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludarles el día de hoy, parte del programa de capacitaciones para poder constituir un conocimiento más estable, más homogéneo, por decirlo así, dentro de la industria alimentaria. Es que hoy vamos a tratar un tema de bastante trascendencia e importancia. El tema lleva por título Control de equipos e instalaciones en la industria alimentaria. Para nosotros entrar a tallar en este tema, nosotros tenemos que tener un conocimiento predeterminado ya, definir, por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos de control, si ese control tiene que ser un control netamente operacional, si el control solamente debe ser un control operacional o también podríamos incursionar en el tema de limpieza y desinfección. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando yo les voy a explicar y detallar toda la ponencia en esta hora que tenemos, les voy a tocar puntos específicos. No solamente vamos a hablar del tema de control de operaciones, sino también del control de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de control de equipos, ya vemos que los equipos y las instalaciones son de vital importancia. Hablamos de la limpieza, de la desinfección, del funcionamiento, del conocimiento que se debe tener y las capacitaciones que debemos nosotros mantener vigentes. En la industria alimentaria, nosotros debemos ver un catálogo, un abanico de posibilidades de que existan peligros latentes que atenten hacia nuestro producto, hacia nuestro alimento. Entonces, la industria alimentaria se ve bastante afectada si es que nosotros no tenemos un conocimiento previo y un conocimiento establecido y trasguardado de cómo es que debemos controlar nuestros procesos. Nuestros procesos son básicamente la línea fundamental, la columna vertebral de cómo es que mi producto me va a salir en óptimas condiciones. Si lo ponemos en un contexto un poco más diluido, podría poner un ejemplo claro. Yo voy a conducir un auto y quienes me van a poner el permiso o las licencias para conducir el auto va a ser el área de calidad y quienes me van a enseñar a cómo manejar el auto me va a ser el área de producción o de procesos. Entonces, cuando hablamos de control, vamos a unir tanto la línea o el concepto de proceso de producto, de producción, y también vamos a unir la línea de calidad. Entonces, por los dos lados vamos a atacar el día de hoy. Continuamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gerson, ¿sí? Soy biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo ya tengo más de 10 años de experiencia en temas de industria alimentaria y agroalimentaria, tanto en plantas industriales como también agrícolas y agroindustriales. Tengo una colegiatura, tengo especializaciones, diplomados y aparte una maestría que estoy por terminar en un mes. Y todo lo relacionado a temas de proceso, no solamente en calidad, sino también en gestión de producción y gestión de operaciones unitarias, las estoy desarrollando. Comentarles que tengo experiencia en implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria, en temas también de producción como gestión de operaciones. Tengo cursos diversos en alérgenos, registro sanitario, código de barras, normativas. En el sector público y privado, más de 10 años tengo de experiencia, tanto en gerencia de operaciones, para ver flujos de caja también, aseguramiento y control de calidad, como certificaciones nacionales como DIGESA, SENASA, Global Gap, BPM, son certificaciones básicas que uno debe tener si quiere incursionar en la industria alimentaria. Certificaciones internacionales como BRC, ISO 22000, FISMA, FDA. Entonces, todo, o código de industria europea, de la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con calidad y procesos, tengo capacitaciones en ello y también tengo experiencia que me avala para poder dictar este tipo de ponencias. Actualmente me dedico a dar asesorías, también implemento sistemas de calidad, implemento plantas, implemento diseños sanitarios en plantas también, bajo ciertas normativas vigentes, laboratorios bajo la normativa DIGIT 025, implementación de trinormas 9001, 14000 y 45001, elaborado en distintos lugares, desde laboratorio hasta jefaturas y gerencias en laboratorios de microbiología, fitopatología, elaborado en Lurín, en Lurín, Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo, Ancash, Puerto Maldonado y Cusco. Cusco creo que está por ahí también, exacto. Entonces, tengo la experiencia suficiente como para poder, que me avala, para poder yo dictarles un tema de esta envergadura.
Cuando nosotros hablamos de, entramos ya al tema, hablamos de control de equipos e instalaciones en esta industria alimentaria, tenemos que entender que primero tenemos que tener claro qué es un control de procesos. Cuando hablamos de control de procesos, entendemos cómo manejar y entender y salvaguardar, cuidar y prever cualquier tipo de proceso dentro de mi conducta alimentaria, dentro de mi flujo alimentario o de mi cadena de suministro. Entonces, cuando nosotros queremos detallar qué es un sistema de control de procesos, tenemos que entender que mi proceso tiene que tener características unitarias, características únicas y características básicas. En este caso, van a ser características deseables de todo sistema de control de procesos. Tenemos que entender que existen grandes presentaciones y flexibilidad y escalabilidad dentro de mi proceso. Estas prestaciones de mis procesos pueden ser prestaciones externas o internas. Las prestaciones externas son aquellas prestaciones a las que yo le voy a llamar eh, proveedores externos. La flexibilidad, porque mi proceso tiene que tener la apertura de adaptabilidad también. Si es que por algún motivo yo tengo que suplir una función de un operario, de un equipo o cambiar la línea a último momento porque se me averió una máquina, pues tengo que tener esa flexibilidad de poder continuar el proceso sin tener que poner en riesgo mi producto. Y la escalabilidad, porque recordemos, para nosotros llegar a un plano industrial tenemos que primero hacer un plano en laboratorio, luego un plano piloto y luego un plan a gran escala o ya industrial. Entonces, todo esto abarca parte del sistema de control de procesos, que es todo un articulado de cómo yo debo manejar y conocer mi proceso o mi subcadena de suministro. Que la gestión tiene que ser homogénea en tema de datos, comunicación y configuración, porque recordemos que todos los datos me van a llevar a una optimización de estos procesos. La comunicación y la transferencia de datos me van a llevar a poder aunar y optimizar mi producto, mi proceso para obtener un producto satisfactorio para mi cliente. Tenemos que entender también y saber que cuando hablamos de un sistema de control de procesos, es un sistema abierto en base a tecnologías básicas y estándares industriales. Esos estándares, si bien es cierto, los he colocado a manera de internacionalmente establecidos, también hay estándares nacionales que nosotros podemos cumplir. Un ejemplo claro es una empresa que produce o almacena, en este caso, productos para sistemas alimentarios locales, con lo que antes se llamaba Caliwarma, ahora se llama Guatmizuna. Hatumizuna, en el caso de que nosotros tengamos un impacto positivo en este tipo de industria, nosotros tenemos que basarnos en ciertos estándares ya preestablecidos. Tenemos que tener una potente ingeniería a escala de sistema, porque recordemos que todo debemos llevarlo desde el laboratorio en una optimización o diseño de nuevos productos, con una conducción fácil y segura de mi proceso, si es que tengo personas capacitadas en cada etapa. Y si es que tenemos una persona que conoce todo el proceso, pues con mayor razón deberíamos nosotros contar con ello para no tener nosotros desviaciones dentro de mi producto, luego dentro de mi proceso. El manejo y visualizaciones confortables se refiere básicamente a que el manejo que uno debe tener como jefatura de planta o jefatura de producción o de calidad tiene que ser abierta a cualquier tipo de adaptabilidad. No debemos redundar en ciertos niveles, pero sí existe una satisfacción de repetitividad a nivel de sí, a nivel de ciertos estándares, como por ejemplo, si yo necesito validar mi proceso, no lo debo validar una sola vez. Mi desinfección la tengo que validar dos o tres o hacer 5 o 10 corridas para saber que ese desinfectante en el tiempo me va a durar. Cuando yo quiero validar, por ejemplo, un proceso de envasado, tengo que tener conciencia y conocimiento de que va a haber bolsas que yo voy a echar a perder hasta llegar al calibre, hasta llegar al nivel específico en que yo voy a envasar. Tenemos que tener una conexión directa con tecnologías de la información. Recordemos que los USB ya han quedado en el olvido. Nosotros tenemos que tener un sistema, si yo sugiero un ERP, un SAP, un ISIRA, que sirva para conectar ciertas áreas, tanto calidad, producción, logística, almacén y demás. Soluciones de automatización de seguridad en caso existan alarmas. Esas alarmas tienen que estar habilitadas para que nos puedan alertar si en algún momento hay una desviación de mi proceso, de mi producto.
con soluciones de automatización y seguridad, lo mencioné. Tiene que haber una amplia integración de buses de campo, porque recordemos que los buses de campo o las buses de campo me van a ayudar a alimentar mi proceso dependiendo de mi materia prima, dependiendo de la cantidad de flujo que pueda tener. Tengo que habilitar soluciones flexibles para procesos por lotes, porque recuerda que cada lote puede ser catalogado como un producto ya terminado para poder ser enviado. Tengo que acumular esos lotes para poder enviar una gran cantidad, ya sea en mi contenedor o también sea dentro de mi envío local o a baja escala. Tengo que integrar los transportes de materiales que se llama route control cuando nosotros queremos enviar o procesamos nosotros materiales de empaque. Y por último, una gestión de activos. ¿A qué se refiere? Esto se aprende, por ejemplo, en gestión de calidad total. Cuando hablamos de gestión de activos, es básicamente observar cómo es que están mis equipos, mi instrumental, mis instalaciones, mis procesos también, ¿por qué no decirlo? Darles un diagnóstico de en qué situaciones estamos aceptando, llegando, culminando la temporada y luego dar un o prever un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Para que el diagnóstico siguiente, de acá a unos meses o en la siguiente temporada, no sea un diagnóstico tan afectado, afectivo por ese lado. Seguimos. Espero que cuando hablemos, cuando haya explicado el tema de sistemas de control de procesos, todos hayan entendido que nosotros tenemos que basarnos como ingenieros, como personal de planta, como personal de ingeniería, que tenemos que entender que debe haber un flujo continuo de mi proceso o mi cadena de suministro. ¿Seguimos? Industria alimentaria y control de procesos. Ahora, todo este control de procesos vamos a impactar, vamos a incidir en industria alimentaria. Recordemos que la industria alimentaria es una cantidad de procesos únicos, unitarios y en conjunto que me va a ayudar a poder tener un producto. Mi objetivo es tener un producto que cumpla las características de mi cliente y que salvaguarde la calidad y también la inocuidad que nosotros debemos prever. La industria alimentaria es una serie de operaciones básicas, ya les dije, en la industria alimentaria hay bombas, intercambiadores de calor, evaporadores, que tienen que tener un mantenimiento previo, tienen que haber, hay bioreactores o reactores de proceso, puede haber marmitas, puede haber deshidratadores, puede haber templadores, moledores, refinadores. Entonces, todos estos equipos nosotros tenemos que entender que son activos dentro de mi proceso. Estos activos yo tengo que evitar que se devalúen. ¿Cómo se van a devaluar cuando yo no los uso? Todos los equipos de escala industrial tienen la capacidad de poder trabajar continuamente con la intención de poder lanzar una cantidad de producto cada cierto tiempo. Entonces, todos estos equipos tienen que estar integrados de una manera sistemática y racional para que ni bien acabe de producir o de abastecerme un producto, una etapa, pues continúe con la siguiente. Seguimos. Una industria alimentaria tiene que tener y tiene que cumplir básicamente toda una serie de evidencias, de exigencias, perdón, en cuanto a temas de costos. Puede ser exigencias de seguridad. La seguridad no solamente es que no me vaya a accidentar, sino la seguridad abarca seguridad alimentaria, abarca también la seguridad de proceso, la seguridad del personal, la seguridad del cumplimiento de metas de metas y objetivos dentro de mi producto. Las especificaciones de la producción, recordemos que toda producción tiene que iniciar con una orden de producción, con una escala de producción y en base a esa especificación de producción yo tengo que establecer que la planta debe procesar tanta cantidad, ¿sí? Tanta cantidad de producto y tanta calidad de producto final requerido. Entonces, cuando nosotros queremos abarcar
un control de procesos, no solamente nos vamos a centrar en la parte productiva, sino también en la parte de calidad. Y la calidad es que es básicamente la cantidad de características que va a reunir mi producto terminado y mi proceso también, mi cadena de suministro, y que va a impactar de manera positiva y esté dentro de las especificaciones de mi cliente. ¿Sí? Bien. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de producción, es la cantidad de producto que yo estoy sacando, pero tiene que aunarse siempre y rendirse bajo bajo las especificaciones que da el área de calidad. Las regulaciones medioambientales, recordemos que nosotros no podemos lanzarnos simplemente a procesar sin tener el cuidado respectivo por el medio ambiente. Ahora que hay normativas, especificaciones técnicas, existe la OEFA, existe OSINERMIN, existen empresas del Estado y también exigencias internacionales bajo sus certificaciones que nos ayudan y nos piden a que nos piden que nosotros debamos cumplir una protección y regulación medioambiental. Bien. Restricciones de proceso. Las restricciones de proceso es básicamente las limitaciones que tienen equipos para que no puedan extralimitarse de su capacidad. Eso también es parte del control de procesos. Recordemos que las bombas, para un ejemplo, no pueden trabajar si no tienen una succión neta positiva en la parte superior, en la cabeza. Y también que los tanques no pueden rebosar o vaciarse completamente. ¿Por qué? Porque existe una capacidad que se llama capacidad de vacío, y esta capacidad de vacío le va a dar la potencia suficiente para que pueda volver a bombear en caso sea necesario. Entonces, esa capacidad de vacío es básica dentro de la ingeniería de procesos. La economía. El proceso debe trabajar en los niveles óptimos sin la ocasión, oportunidad o desventaja de que existe un gasto económico y un máximo beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que nosotros, mientras encendemos un equipo, nosotros estamos utilizando este equipo, pero también estamos sacándole un provecho en pro de un producto. Si nosotros utilizamos un equipo y no le estamos sacando la mayor capacidad o la mayor eficiencia, entonces el costo final de mi producto sí se ve afectado. Entonces yo tengo que utilizar un equipo en su máxima capacidad, en su máxima eficiencia, con la intención de que pueda yo sacarle la mayor experiencia suficiente o tendencia suficiente. Si en algún momento no tengo un equipo parado, recordemos que se devalúa casi el 8% de su valor inicial o se devalúa casi el 15% de su capacidad inicial, de su capacidad de compra. Entonces tenemos que sacarle el jugo, por decirlo así en términos coloquiales, al equipo que nosotros tenemos que tener o que nosotros tenemos dentro de planta. Bien, bien. Cuando nosotros ahora hemos hablado básicamente de controles de proceso dentro de producción, por otro lado, también hemos hablado de especificaciones que debemos tener y cuidados que debemos tener dentro de mi proceso, de mi producción. Ahora, ¿por qué no podemos hablar también de las escala de calidad? Yo no entiendo por qué muchas personas cuando hablan de control de procesos, y les explico esto, nosotros tenemos que cerrarnos a la posibilidad de tener un cuidado con o consideración con temas de calidad. Recordemos que la calidad es de vital importancia para poder regular todo mi proceso. Mi proceso va a tener que ser legislado o, mejor dicho, regulado por el área de calidad o por estándares de calidad. Entonces, muchos de mis procesos, muchos de mis equipos no van a funcionar óptimamente si es que no les doy un saneamiento, un cuidado, una limpieza específica y un cuidado también específico. Y parte de mi control de procesos también está o forma parte de mi sistema sanitario. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar básicamente de temas de calidad o saneamiento, en donde vamos a entender que la planta procesadora, que mi control de procesos también abarca temas sanitarios y de limpieza. Esos temas sanitarios y de limpieza va desde la limpieza hasta la desinfección. Esta higiene que debemos nosotros dar a la planta procesadora también abarca al personal, porque el personal muchas veces es vector de cualquier tipo de insumo, material o contaminante que me va a generar un impacto negativo, un mellado en mi equipo. Si nosotros no sabemos manejar correctamente
lastimosamente el equipo no vamos a poder sacarle el mayor provecho posible. Y por último, terminaríamos desaprovechando el, la optimización o la capacidad o el rendimiento, la eficiencia de mi equipo. Bien, disculpen. Estaba teniendo un mensajito. Seguimos. En toda la planta procesadora de alimentos, recordemos que la higiene del personal es determinante. La higiene del personal es quien me va a ayudar a optimizar mi proceso. Mi proceso no solamente me va a abarcar mis equipos, porque los equipos no se van a encender solos. Los equipos van a ser funcionados, monitoreados, supervisados por un personal. Y este personal tiene que tener el conocimiento suficiente de que no puede llegar de cualquier manera al área. Tiene que tener su EPP, su protección de BPM, sus POEs y todo ello. Entonces, la higiene del personal también es de vital importancia y determinante para la seguridad de los alimentos. Una planta sin las condiciones higiénicas adecuadas para un personal de planta sí genera un riesgo de una falla económica. ¿Por qué? Porque esta falla va a tener un impacto negativo en cuanto en el producto. Recordemos que todo flujo de proceso tenemos que nosotros evidenciarlo en mi producto. Si mi producto tiene buena calidad, si mi producto tiene un buen precio asequible al mercado, si mi producto tiene una buena inocuidad, si mi producto justifica el valor que yo le voy a dar, el valor agregado, entonces es un producto de óptimas condiciones o un producto optimizado. Si es que en algún momento hay un aumento de estas posibilidades de contaminación en el producto, entonces eso definitivamente va a tener como consecuencia o evidencia pérdidas. Y estas pérdidas van a ser pérdidas que van a impactar negativamente en el proceso y también en la planta. Bien. Veamos acá, ahí dentro de la planta también tenemos que abarcar instalaciones sanitarias y estas instalaciones sanitarias nosotros no podemos verlas, no podemos evidenciarlas si es que en algún momento tenemos una dificultad. ¿Cuál es? Que los operarios, los proveedores de servicios, los empleados no saben cómo limpiar, homogenizar, perdón, higienizar instalaciones sanitarias. Entonces, esas instalaciones tienen que ser adecuadas, tienen que ser accesibles. Los servicios sanitarios, los vestidores, los baños, las lavamanos, las fuentes de limpieza de aduanas o las esclusas, tienen que ser instalaciones óptimamente sanitarias. Esas instalaciones deben cumplir con algunas condiciones. Como ven ahí en ese espejo, en esa imagen, perdón, ven una cortina, esa cortina se puede honguear, por ejemplo. Se puede enmohecer si es que no se le da la limpieza correcta. Eso es más pinta como un vestuario un vestuario, no, unas duchas, un área de duchas de un área que no sea un área agroalimentario. Si lo pongo ahí es porque porque eso es una de las una foto de una empresa en la que yo he visitado, he supervisado y auditado, en donde he encontrado este tipo de imágenes. Ahora, este tipo de imágenes es un tanto preocupante si es que no hay una conducta o una indicación de que en efecto se hace la limpieza y desinfección requerida. Si ustedes tienen así sus plantas o llegan a una planta que tienen así el ambiente, no tengan problema, mientras exista la limpieza y desinfección suficiente y lo puedan evidenciar, y no solamente la evidencia es con un papel, sino con un análisis, entonces no van a tener inconvenientes en cuanto al manejo de este tipo de instalaciones. Tienen que ser instalaciones sanitarias, no se olviden, o en su defecto tienen que exponer, defender y sustentar que esas instalaciones están dentro de lo requerido y lo esperado. Las instalaciones sanitarias se deben mantener limpias, ya les dije, eso no, lo de la imagen también, no podemos tener botas dentro del casillero ni camisas botadas o colgadas en un lugar donde no sea el adecuado, como son las puertas de los vestidores. Tenemos que separar correctamente el calzado de las botas, de la ropa de calle también, tenemos que separarlo, tenemos que tener áreas diferentes y diferenciadas también. Diferentes en el caso de
áreas en donde tú vas a colocar tu ropa de calle y áreas donde vas a colocar tu uniforme y diferenciadas porque tiene que estar marcado e identificado para que entiendan que la diferencia de las palabras, ¿no? Lo distinto de las palabras. Entonces, todas las instalaciones deben mantenerse limpias, no hay que olvidar. También tenemos que entender que el flujo dentro del proceso debe abarcar parte de la limpieza. Si yo tengo mi orden de producción, mi programación del día, parte de esa programación del día también tiene que abarcar una limpieza de mi proceso, una limpieza de mis equipos y tiene que haber un fiscalizador allí, que en este caso sería el área de calidad, un inspector, un TAC, un auxiliar de laboratorio que pueda constatar que sí se ha limpiado y se ha mantenido o se le ha dado mantenimiento a los equipos. Entonces tiene que haber una desinfección y tiene que estar provista estas instalaciones de indumentarias necesarias para que estos operarios puedan practicar buenos hábitos de higiene o buenas prácticas de manufactura. Se debe mostrar un buen estado físico en todas las instalaciones, en todas las estructuras todo el tiempo, porque recordemos que el control de proceso también parte del control de instalaciones. ¿Cómo controlamos que las instalaciones sean óptimas para mi proceso? Claro, que nosotros debemos tener un flujo determinado, un flujo definido en mi proceso que me va a ayudar a entender cómo es posible de que yo pueda procesar correctamente. Seguimos. Nosotros tenemos también que considerar Nosotros tenemos que considerar que cualquier tipo de irregularidad en cuanto a mi proceso, pues lamentablemente puede ser causal de cerrar la planta, de cierre de mi planta. Entonces no tenemos por qué exponernos a que venga Digesa, Senasa, Sanipes en caso sea un rubro diferente o un rubro hidrobiológico, a que nos cierren la planta o que nos pongan una multa o que nos pongan una amonestación. Entonces debemos nosotros regular y cuidar que esto no pueda tener un impacto negativo. Hay que tener cuidado. El suministro de agua es un factor, diría yo, único e invaluable, porque el suministro de agua es de manera abarcante, completamente o completa, porque el agua se va a utilizar en toda la planta y el agua que le vas a utilizar debe ser un agua potable. ¿Cómo es que el agua se va a potabilizar? Existen muchas vías, muchos caminos de cómo potabilizar el agua, desde la adición de cloro, desde la adición o la exposición de lámparas UV o colocar o agregar o adicionar cualquier tipo de desinfectante, lo podemos convertir en algo potable. El agua es potable cuando es apta para el consumo humano y este suministro tiene que ser continuo y suficiente para que las operaciones de limpieza y desinfección sean constantes y continuas también. Seguimos. Se va a proveer agua corriente a una temperatura adecuada, porque recordemos que el agua viene a una determinada temperatura, pero podemos nosotros tener parte de la tubería, parte del espacio por donde va a fluir el agua, que puede servir como radiación UV o puede enfrentarse también a una dosificación de cloro y la temperatura tiene que ser la adecuada dependiendo también de para qué voy a utilizar el agua. Puede ser un agua temperada, un agua fría, un agua caliente. Tiene que tener una presión adecuada también y esa presión pues debe ser regulada para que todas las áreas que requieran alguna elaboración de alimentos, limpieza o desinfección pueda tener la oportunidad de higienizarse correctamente. La limpieza de equipos, utensilios, envases para alimentos y se tiene que dar también las facilidades sanitarias de los empleados, porque ellos son los que van a utilizar correctamente el agua y de manera consciente también. Seguimos. El suministro de agua, que es parte de mi diagrama de flujo, parte de una fase de incorporación de insumos que yo también lo he podido verlo implementado y me observaron en algún momento hace unos años cuando hacía mi diagrama de flujos de mi HACCP, me decían, ¿cómo es posible de que no hayas considerado el ingreso de agua a tu proceso? Porque eso también tenía que ser evaluado dentro de mis gastos, cuánto de agua estoy gastando dentro de mi diagrama de flujo, dentro de mi proceso, dentro de mi sistema de costos también. El suministro de agua lo vemos desde un punto de calidad ahora, porque las instalaciones deben tener una fuente para su almacenamiento.
una fuente dotada y un almacenamiento óptimo. Ahora, la distribución que deben garantizar tiene que ser una distribución que evite la contaminación. El cloro residual que debe tener el agua que nosotros estamos potabilizando tiene que ser controlada mínimo 3 veces al día. ¿A qué me refiero? Al ingreso del proceso, a mitad del proceso y al final del proceso, porque de ese modo vamos a controlar de que la potabilización del agua sea constante y sea perenne. Y por último, evidenciamos o evitamos de que haya un excedente en cuanto al cloro residual. Recordemos que el cloro también es regulado, las concentraciones de cloro son reguladas en muchos países y muchos de ellos pues son demasiado explícitos y escuetos en cuanto a la evaluación del agua o metales pesados. Seguimos. Aquí tenemos un rotoplas en una plataforma de cemento con una tubería adaptada para que se pueda distribuir el agua. También tenemos un bidón, como ven ahí, ese bidón es evidente que ahí se está almacenando el agua, se está dosificando mediante un control dosificador en la parte izquierda de cloro y abajo se está bombeando el agua para que pase por este bidón y de este modo se pueda abastecer y clorar el agua o potabilizar. Entonces, como vemos, hay sistemas naturales, sistemas artificiales y sistemas adaptados por el hombre que se puede establecer dependiendo de cuál sea la capacidad de tu planta también o de la capacidad de tu proceso. Si tú necesitas agua las 24 horas del día, es diferente porque debes tener más de una bomba, más de una fuente de dosificación de cloro o potabilización y también de dotación de agua. Te tiene que dotar las 24 horas del día porque las 24 horas necesitas. Si solamente necesitas ciertas horas del día en tu proceso y para tu limpieza y desinfección y para tu lavado de manos, tu lavado de botas, pues tiene que tener agua. Luego tú puedes apagar tu motor, apagar tu rotor y posterior a ello, pues volver a encenderlo si es que necesitas agua con el tiempo y la premura establecida para que se llegue a dotar de agua. Pasamos a un siguiente nivel, estamos ya en servicios sanitarios. Recordemos que los servicios sanitarios también son de vital importancia en cuanto a la limpieza y la desinfección, en cuanto a tu proceso también, porque recordemos, los procesos están relacionados con el personal. Los servicios sanitarios, llámese inodoros, llámese urinarios, es parte de mi control de procesos e instalaciones también. Bien, seguimos. Los servicios sanitarios no deben tener comunicación directa con las áreas de producción. Esto es importante porque tiene que evidenciarse dentro de mi plano. Entonces, los servicios sanitarios tienen que estar aislados, separados de mi área de producción, de mi área de procesos. Y las puertas deben estar dotadas con un cierre automático para que no exista un ingreso de plagas, un ingreso de olores, un acceso o un ingreso de cualquier tipo de fuente contaminante. Entonces, aparte de estar separados los servicios sanitarios de mi área de proceso, tiene que haber puertas dotadas de cierre automático, va y ven, yo recomiendo eso, o simplemente jalas la puerta para que tenga un cierre hermético, tiene que haber eso implementado. Existen servicios sanitarios dependiendo de la capacidad de producción, dependiendo de la capacidad de operarios también, y eso nos lo da Digesa, ¿no? Cada cuántos operarios o cada cuánto personal se necesita uno, dos o tres inodoros, en el caso de los lavamanos, las duchas. También está dentro de lo que nos dice Digesa, ¿no? Lo que nos dice Digesa dentro de una de sus resoluciones ministeriales. Seguimos. Es recomendable, no, aún falta. En cuanto a los servicios sanitarios, tienen que estar dotados de papel, de lavamanos con mecanismo de funcionamiento no manual, porque recordemos, y eso la pandemia nos lo ha enseñado, los sanitarios, los lavamanos, tienen que evitar, ¿sí? Se tiene que evitar, mejor dicho, tener un contacto de tu mano sucia, de tu mano contaminada, de la mano previa a lavar, con la perilla para abrir el agua. En su defecto, si es que eso ocurre, porque aún no tienen implementado lavamanos con mecanismo no manual, entonces a pedal.
Entonces, tienes que tener la responsabilidad tú como persona que se ha lavado las manos, que tienes que lavar la perilla en cuanto tú la hayas tocado, porque con eso evidencias un plan de cultura de inocuidad o plan de cultura de calidad. Acuerdo. Secadores de manos, yo recomiendo que los secadores de manos no sean de aire y si es que tienes un secador de aire, por favor, cámbiale de filtro cada cierto tiempo, 2 meses, 3 meses, así te cueste, porque los filtros son los que acumulan polvo, tierra, fuente de contaminación y luego en un intercambio de aire vuelven a eliminar en el aire que sale con la función de secado de tus manos. Entonces hay que tener cuidado por favor, en cuanto a los secadores de aire. Las toallas desechables, si bien es cierto, contaminan un poco más, existen muchos papeles de toallas desechables que son biodegradables. Soluciones desinfectantes y recipientes para la basura con sus respectivas tapas. Esto es importante. Ahí veo, por ejemplo, un tacho de basura si bien es cierto, tiene su bolsa, no tiene una tapa, entonces es muy probable que pueda atraer a insectos, atraer a cucarachas, mosquitas, plagas en general. Es recomendable que a la puerta de los servicios exista un tapete sanitario pediluvio con la intención de poder desinfectar los pies o las botas en cuanto tú ingresas y sales del servicio sanitario. Muy bien. Vestidores. O estamos llegando, mejor dicho, a ciertas áreas de mi control de procesos, pero más establecidos, ¿no? Acá en instalaciones también tenemos que ver de que los ambientes sean frescos, los ambientes sean amplios para que le des espacio al personal para que se pueda cambiar, para que se pueda higienizar, para que se pueda vestir. Entonces, la empresa debe disponer de casilleros por cada empleado. Estos casilleros tienen que estar elaborados con la intención de poder guardar su ropa de calle y otros objetos personales y también con la libertad o separación de que puedas tener tu ropa de uniforme también allí, lo puedes dejar allí mientras estás cambiando, lo puedes guardar en caso sea, el caso aún esté en uso. Seguimos. Frente a los casilleros debe existir una antesala en la cual los empleados deben cambiar su ropa de calle por una del uniforme de trabajo. Y este uniforme de trabajo yo también sugiero que no sea lavado por el personal, sino sea lavado por la planta. La planta tiene que tener una lavandería o un área de lavado o enviado a lavar y siempre tiene que estar definido cuál es el flujo de ese lavado de uniformes. Porque muchas veces el personal en áreas donde yo he ido, en campos donde yo he ido, no tienen la cultura de poder ni el agua, muchas veces, la dotación de agua para que puedan lavar sus uniformes correctamente. No se permite depositar ropa ni objetos personales en zonas de producción. ¿Por qué no se permite ello? Porque esa ropa externa, ropa de calle, ropa propia, muchas veces trae una carga microbiana elevada o contaminantes físicos también o químicos, si es que has utilizado mucho desodorante o mucha colonia o te has echado, no sé, agua florida, porque tienen muchas costumbres también los peruanos de utilizar ese tipo de líquidos sobre el cuerpo. Si es que, no sé, en algún momento antes de llegar a la planta, uno no puede conocer la conducta del personal, ha consumido tabaco o ha consumido cualquier otra sustancia, o antes de llegar a la planta, y pues, o el día anterior, y la ropa queda con esos restos, y eso es un contaminante químico también. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de ropa estás llegando a planta, y antes de ingresar a la sala de proceso tienes que cambiarte. Eso es parte también de mi control de procesos, de instalaciones y de personal. Bien. Instalaciones de lavamanos, esto sí es algo que tal vez nos demoremos unos minutitos, porque recordemos que los lavamanos tienen que estar en cada área necesaria. En las zonas de producción deben colocarse lavamanos con accionamiento preferiblemente no manual, a pedal, yo recomiendo a pedal. Debe haber jabón desinfectante, debe haber papel toalla o secador de manos para un uso personal de aquella persona, de aquel trabajador que, valga la redundancia, o trabaje o labore en la línea de producción. Entonces, todos los que trabajan en producción tienen que tener su jabón, tienen su toalla o papel, su toalla de papel o secador de manos, y por último, tienen que tener también alcohol para desinfección después del lavado de manos.
Los aparatos de instalaciones, aquí vamos, como válvulas de control de agua, deben estar diseñados para proteger y evitar la recontaminación de aguas limpias y desinfectadas. Muy bien. Se deben fijar y se deben establecer, pegar, adherir en la pared letreros de forma clara que van a dirigir a los empleados hacia el lavado de manos y de ese modo se puede desinfectar también las manos en cuando sea necesario. Ahora, ¿cuándo se debe uno lavar las manos? Antes de, durante y o posterior o después de. Cuando hablamos nosotros de una industria alimentaria, tenemos que entender que el cuidado tiene que ser constante. No podemos nosotros tener cuidado solamente al ingreso, sino también durante y al final. ¿Por qué? Porque el producto puede estar abierto a contaminación en distintos aspectos o en distintas áreas. ¿No? Bien. La disposición de residuos es otro tipo de punto que nosotros debemos tomar en consideración dentro de mi sala de proceso y o por último dentro de mi control de procesos también. No es de, no es de desconocimiento, al contrario, todos conocemos esto, que la basura y cualquier resto me puede atraer a insectos, a plagas, a moscas, a otro tipo de plagas también, roedores, podría llamarse, o aves, muchas veces. Entonces, cualquier tipo de basura o desperdicio deben ser almacenados y dispuestos de forma clave, alejado de mi sala de proceso, de mi área de proceso. Tiene que estar lejos y por último, tiene que tener una disposición inmediata. O si no, si no se puede, porque no tienes una EPS, no tienes una empresa prestadora de servicio, no tienes tal vez el camión de la municipalidad no llega periódicamente por allí, entonces tenemos nosotros que cuidar que esa área de disposición de residuos sólidos tiene que estar completamente hermética. Bien. Tenemos que evitar, con esto evitaríamos que los desperdicios se conviertan en un atractivo para plagas. Entonces, la zona de basura debe tener una protección contra estas plagas. Pueden ser mallas Rachel, puede ser puertas herméticamente cerradas, puede ser instalaciones que eviten el ingreso de plagas y el acceso de plagas, pero que me dé la seguridad y la convicción de que es de fácil limpieza y desinfección, porque si no, pues lastimosamente no vamos a poder obtener el beneficio necesario de mi disposición de residuos. Bien, bien, a ver, seguimos. La construcción de toda área de procesos y la construcción de toda área de disposición de residuos tiene que ser una construcción sanitaria, tiene que tener sus rampas, sus sumideros, en pro de poder hacer una distribución de los equipos, de los materiales, de los instrumentos, de los insumos y por último del agua que podamos nosotros utilizar para limpiar y desinfectar esa área. Todo eso tiene que ser limitada y tiene que ser lejos, no, no olviden, de la zona de proceso. Los recipientes que tienen que ser destinados a esta disposición de residuos tienen que estar dotados de una tapa, tienen que estar revestidos con una bolsa plástica para que de ese modo se pueda facilitar la remoción de los desechos. Recordemos que el hecho de que un tacho de basura o un recipiente de basura tenga una bolsa no exime la responsabilidad de que te tiene que lavar el tacho. El tacho se tiene que lavar y limpiar y desinfectar tantas veces como nosotros estemos cambiando la bolsa de basura. Por favor, porque muchas veces he encontrado en plantas, al operario se le pregunta, al trabajador, al saneamiento se le pregunta, ¿y cuántas veces lavas tu tachito? Me dice, una vez al mes, o dos veces al mes, o si no, no se lava. No, no. Una vez que tú cambias tu bolsita con residuos, con restos sólidos, orgánicos, no inorgánicos, peligrosos, tienes que lavar y desinfectar el tachito o el recipiente de que ha estado revestido con esta bolsa. Estamos ya casi para terminar en la fase de desinfección y limpieza, o limpieza y desinfección en ese orden, de la industria alimentaria. Bien. Para eso tenemos que hacer uso de definiciones ya establecidas.
Estas definiciones establecidas las podemos encontrar en cualquier texto o referencia de calidad. Puede ser el Codex Alimentarius, puede ser Digesa, puede ser SENASA, SANIPES, puede ser FDA, puede ser Global Gap, puede ser BRC. Entonces, ¿qué es limpieza? Y todos se van a unar a una sola definición. Limpieza es la remoción de toda impureza, de todo residuo de alimento, suciedad, grasa u otra materia objetable. Remoción de toda impureza, residuo de alimento, suciedad, grasa u otra materia objetable. Entonces, si yo veo una suciedad evidente en una superficie, en un proceso, entonces eso tengo que limpiarlo. La limpieza es quitar la parte física observable por el ojo humano de cualquier residuo que pueda tener sobre una superficie o área. Entonces, definimos, según el códex, es el proceso de separación por medios mecánicos o físicos de cualquier tipo de suciedad depositada sobre superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo al microorganismo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar la materia de consumo al organismo, al microorganismo, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse. Para la limpieza tenemos nosotros una elección de ciertos productos que me van a ayudar a estandarizar también mi proceso, porque esto también parte de mi control de instalaciones, mi control de productos, mi control de procesos y mi control de estimas también. Bien. La elección del producto de limpieza va a depender, claro está, de la composición de la suciedad. No es igual disolver, limpiar azúcares solubles, hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales o cualquier otro sarro enológico. En base a esta composición de suciedad se va a utilizar ciertos productos de limpieza. Si son azúcares solubles, yo sugiero que sea la soda potasa, la sosa potasa, o la soda cáustica también, que es un solubilizante y saponificante. Si es para proteínas, básicamente yo sugeriría las proteasas, las grasas, yo sugiero unas lipasas. Para minerales, los LDTA, el gluconato, el ácido clorhídrico también. Para sarro enológico, la sosa potasa o la sosa cáustica. Entonces, estos son productos de limpieza óptimos, sugerentes, sugeridos, que yo les coloco dentro de la diapo para que ustedes puedan tomarla en consideración y en su posterior desarrollo pues puedan utilizarlos. Pasos para limpiar: debemos recordar recoger, desechar los residuos del proceso, polvo o cualquier otra suciedad que están presentes dentro del lugar donde se va a limpiar. Es decir, primero retirarlo. Luego se tiene que humedecer la superficie con agua potable para que de ese modo se vaya limpiando. Y por último, se tiene que preparar una solución detergente que se va a utilizar en esa superficie para eliminar todo tipo de suciedad impregnada que puede haber. Enjabonar las superficies o en su caso, pues restregar correctamente con la ayuda de cepillos, de esponjas o de restregador. Dejar reposar un tiempo corto para que el detergente actúe, para que el detergente logre su objetivo, que es la disolución de residuos, de sarro, de suciedad. Luego debemos enjuagar con suficiente agua potable para asegurarnos que se haya eliminado todo el detergente. No podemos dejar detergente porque recuerden que los detergentes también son químicos que pueden acumularse o formar una capa residual. Luego, después del enjuague, se debe observar el lugar si se limpió para verificar y en realidad constatar de que se ha eliminado toda la suciedad. Luego podemos repetir el lavado en caso sea necesario o en su defecto en caso se logre culminar con la función requerida o objetivo requerido. ¿Cada cuánto se tiene que limpiar? Se tiene que limpiar diariamente, semanal, mensual, semestral o programada. Ahora, ¿de qué depende de que sea diario? Yo sugiero que sean los utensilios, pisos y servicios higiénicos diariamente, todos los días. Semanalmente podemos tener nosotros una limpieza de paredes, equipos, dentro de mi control y mi seguimiento de limpieza y desinfección. Mensualmente yo podría sugerir las ventanas, porque recuerden que las ventanas, si no lo tienen claro, se los sugiero ahora, se los digo ahora, las ventanas no tienen que estar cerca al operario, tienen que estar altas, tienen que ser en la pared, en la parte más alta de la pared, del muro. ¿Por qué? Porque de ese modo nosotros controlamos
que si por alguna razón ingresa algún tipo de contaminante, pues pueda ser captado por ciertos filtros o pueda mantener la frescura del ambiente. Semestralmente, yo sugiero que sean los techos de las instalaciones, los tanques de agua, para que de ese modo se pueda obtener agua y tener techos en óptimas condiciones. Y programar si es que tenemos algún vehículo de transporte o algún tipo de ingreso por de materia prima o por último, cualquier tipo de despacho. Estos equipos tienen que ser lavados, desinfectados. Primero lavados, eliminación de toda suciedad en las ruedas, en la parte trasera de la cabina, en la parte delante de las puertas. Pasamos a otra definición, ya una definición conocida por nosotros, que se llama desinfección. La desinfección, a diferencia de la limpieza, en la desinfección yo ya no voy a eliminar físicamente cualquier tipo de contaminante, sino yo voy a eliminar el número de microorganismos patógenos que puedo tener en una superficie que tal vez no se vea simplemente sucia, a simple vista es sucia, pero sí hay una carga microbiana elevada. Entonces aquí ya no me fijo solamente en mi ojo o con mi ojo o en lo que capta mi vista, sino tengo que aplicar constantemente o perennemente un desinfectante. Y un desinfectante es una solución química, física, que me logra disminuir la carga microbiana. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí todo queda claro que nosotros tenemos que utilizar métodos físicamente higiénicos y satisfactorios, pero que estos químicos, estos agentes, estos métodos no pongan en peligro la salud de la persona que lo está tratando. Criterio de elección de un desinfectante. Ya les dije que los desinfectantes podrían ser también físicos. Un desinfectante físico puede ser el UV, puede ser los infrarrojos. Un desinfectante químico, no, físico también puede ser el calor. Y por último, sí, desinfectantes químicos que puede ser el amoníaco cuaternario, los aldehídos, el agua oxigenada, ácido peracético, cloro, yodo, los tensoactivos anfóteros, los alcoholes, los mercuriales, las biguanidas. Entonces, todo eso va a depender de que, nuevamente, la elección de desinfectante depende de la cantidad o calidad de producto a desinfectar. Es decir, si yo tengo un producto o una suciedad o tengo o he trabajado ahí en esa mesa con grasas, yo sugiero que tenga una naturaleza, el desinfectante tenga una naturaleza de lipasas para que pueda romper cualquier tipo de, de grasas que pueda haber ahí en el ejemplo, claro está. Criterios de elección de desinfectantes, como les dije, también hay físicos y los más conocidos que son los químicos. Los físicos, les puedo contar, el calor, agua caliente, vapor, eso también unge como desinfectante. La filtración, rayos UV, los rayos ionizantes también son desinfectantes. También tenemos físicos, que puede ser el SIP, que es el SIP, muchas veces ustedes no han escuchado, no es Colegio de Ingenieros del Perú, por favor. El SIP son iniciales de las palabras limpieza in situ. Pero ustedes me dirán, ponente, ¿pero qué? ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la I? Bueno, si está ahí la S, en todo caso sería LIS. No, LIS no se dice, se dice SIP. ¿Qué significa SIP? Las iniciales son las iniciales de la frase limpieza in situ traducida al inglés. Clean in place, clean in place. Clean, limpieza, in place, situ o aquí. Clean in place. Este Clean in Place, este sistema de limpieza in situ, está implementado en empresas grandes, llámese Pepsi, Molitalia, llámese, sí, Pepsi, Molitalia, Coca-Cola. Esas empresas donde ya tienes tantos equipos y tanta producción que no puedes tú, no puedes determinar o sería demasiado desaprovechado para su proceso, de que gasten tiempo al operario en limpiar equipos sumamente grandes. Ellos tienen tuberías especiales en donde le colocas tú al equipo o al balón madre ciertos reactivos y estos viajan por la presión, por la electricidad, viajan hacia ciertos lugares y van a desinfectar y limpiar esos tipos de equipos. Aire, agua, pequeños utensilios limpios como escobillas, desinfección de los envases también. Entonces eso es parte de los criterios de elección del desinfectante.
La desinfección adecuada de herramientas y utensilios tienen que darse en una tina grande, en donde va remojando los equipos, los utensilios, y de este modo se puede tener un mejor control. Se sugiere que los utensilios y las herramientas deben introducirse en agua caliente al menos a 60 grados con detergente para que de este modo se pueda eliminar cualquier tipo de residuo. Se debe sumergir por más de 80 grados en caso sea necesario, o sea, demasiado impregnado a la suciedad, más de 30 segundos, al menos 30 segundos. Luego se tiene que poner a secar el material para que de ese modo, ya esterilizado, ya sometido a calor y con el detergente, podamos eliminar, podamos eliminar cualquier tipo de resto. Seguimos. La desinfección de utensilios, ya sabemos, a diferencia de la limpieza, podemos sumergir los utensilios en una solución detergente, no una concentración no menor al 25% de mi detergente, y de este modo yo voy a, o mi detergente o mi desinfectante, debemos de dejar reposar no menos de 3 minutos. Estas sugerencias que les estoy dando lo deben utilizar dentro de sus plantas, de sus áreas. ¿Por qué? Porque están validadas ya por la FDA, por otros tipos de estamentos internacionales. Retirar el detergente usando abundante agua potable. El agua potable tiene que estar perenne durante todo mi proceso. No podemos nosotros utilizar agua no potable porque al final lo que estamos limpiando y desinfectando se puede volver a contaminar si es que no tenemos un cuidado específico. Y casi por terminar. Debemos aplicar una solución desinfectante, que puede ser una lejía, agua caliente a 80 grados como mínimo por 3 minutos. Y por último, en el caso de lejía, cabe resaltar que va a depender la dosificación si en ppm, ¿no? 100 ppm, 150, 200 ppm, 300, 400. Yo he visto plantas que utilizan hasta 400 ppm, porque yo asumo que no es por una necesidad, sino porque no han sabido validar bien su proceso. Luego dejar secar mediante un escurrido al aire libre para poder ser utilizados 30 segundos después de retirarlos de la tina de desinfección. Desinfección de equipos. Los equipos también tienen que ser desinfectados. Dentro de mi diagrama de flujo o de mi control de procesos también debe estar pauteado la desinfección de los equipos. El desmontar, limpiar las partes movibles, se le puede aplicar cloro a 50 ppm, con una inmersión no menor a 30 segundos, un minuto, estaría bien. O yodo de 12,5 a 25 ppm en una inversión o sumersión por no menos de 30 segundos. Quads también 200 ppm o inmersión no menos de 30 segundos. Vapor, aplicar a chorros vapor hasta que la superficie haya alcanzado una temperatura mínima de 70 grados. Todas estas partes del equipo tienen que ser secadas al aire libre, nunca con toallas, nunca con trapos, porque me estarías volviendo a cargar con ciertos contaminantes que ya se han eliminado en cierto momento. ¿Bien? Los servicios higiénicos también tienen que ser desinfectados, debe ser higienizado y desinfectado, y de este modo se puede controlar y evitar que no exista una contaminación cruzada. ¿Sí? La limpieza se debe ejecutar siguiendo un orden: primero el lavadero, segundo las paredes, tercero los pisos y tercero el excusado o el inodoro. La limpieza y sanitización del excusado se debe iniciar aplicando externamente, por fuera, por favor, el sanitizador. Se sugiere acá amonio cuaternario, pero yo puedo asumir o sugerir también lejía, ¿sí? A una concentración no menor, en este caso en amonio cuaternario 400 ppm, en lejía 250 hasta 300 ppm. Por un tiempo de contacto no menor a 4 minutos en el caso del amonio cuaternario, yo sugiero a no menor a 3 minutos en el caso de la lejía. Mientras se deja la desinfección externa, se va a descargar el tanque de excusado y de ese modo también se le va a adicionar un detergente alcalino para que tenga contacto perenne no menor a 5 minutos para luego
cobillar correctamente. Entonces, todas estas directrices se las voy a alcanzar en la diapositiva para que ustedes tengan cuidado también dentro de su control de procesos, instalaciones y también equipos. La frecuencia de desinfección. Yo también sugiero, estos son parámetros establecidos por la FDA, diaria, semanal, mensual, semestral y programada. Si es diaria, utensilios, se debe desinfectar pisos, servicios higiénicos. Si es semanal, las paredes de los equipos también se tienen que utilizar ciertos desinfectantes para las paredes y equipos. Mensual, las ventanas que están en lo alto de las paredes o edificaciones. Semestralmente, techos, tanques de agua también se deben desinfectar. Recuerden, limpieza, desinfección. Limpieza, eliminación física de cualquier residuo y desinfección, la eliminación de microorganismos de esta superficie o equipos también. Programada, vehículo de transporte, ya sea de transporte de materia prima, transporte de materiales de empaque, de embalaje o también de producto terminado. Consideraciones, ya vamos a terminar 2 minutos más, que se deben tomar en cuenta en caso para los insumos de limpieza y desinfección. Se deben guardar, por favor, los insumos de limpieza de cada área tiene que tener su insumo de limpieza, su escobilla, su lavadero, su jalador, su recogedor, para que de ese modo no tengamos o no recaigamos en contaminaciones cruzadas. Otra cosa, los útiles de limpieza y desinfección no deben ser capaces de ser portadores de gérmenes, por eso tienen que revisar su autorización sanitaria, tiene que ser resistente a agentes fuertes de limpieza, tiene que ser de secado rápido, de fácil uso, duradero en el tiempo y básicamente tienen que mantenerse operativos y en perfecto estado. No pueden estar rotos, si están rotos, descártalos y adquiere uno nuevo de reemplazo. Insumos de limpieza y desinfección también se tiene que revisar, ya les dije, las etiquetas, la autorización sanitaria en caso sea desinfectante, su ficha técnica, su hoja MCDS, que nos va a ayudar a entender cómo es que funciona, cuáles son los cuidados que debemos tener en caso de un accidente de esos insumos para que no recaigamos en quemaduras o intoxicaciones. El almacenamiento. Yo sugiero que siempre los utensilios de limpieza tienen que estar colgando, pendiendo, nunca sobre el piso. ¿Por qué? Porque estás aflorando, desarrollando una mayor proliferación de microorganismos allí. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro en tanto el control de procesos, tanto en instalaciones como en equipos. Recordemos que la limpieza y la desinfección es de vital importancia. Mis procesos van a sostenerse en este tipo de realidades. Esta es mi tarjeta. También tengo una empresa pequeña que es Food Safety Solution, mi número de celular que está activo, mi correo, si quieren chequear cuál es mi experiencia, en qué me he especializado, en mi LinkedIn, ahí está, y tengo también una página que periódicamente la vengo actualizando, que es un hashtag Half Solution en Instagram. Espero haber sido claro, agradecerles su participación y su participación en el curso y por último agradecerles también el tiempo que se han tomado para poder llevar el curso. Es importante nosotros capacitarnos periódicamente porque de este modo nosotros aumentamos nuestro conocimiento y por último tenemos el agrado de poder compartir componentes, docentes, la empresa también es muy importante que da este tipo de cursos para que pueda llegar a mayor cantidad de personas, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, doy por cerrado el curso, agradecerles por su atención y espero tenerlos como público en otro momento. Muchas gracias, estimado ponente. Gracias a ustedes y espero verlos en otro momento. Saludos.